Clock. Con ese nombre se constituyó un grupo en San Sebastián allá por 1978. Y en los minutos que nos restan vamos a recordar qué fue el grupo Clock. Para hablar sobre este tema nos acompaña el escritor Juan Aguirre Sorondo, al que saludamos ya. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usted perteneció al grupo denominado Clock. Pues sí, en los años juveniles aquellos, el 78, 81, sí. ¿Y cuándo y cómo surgió el grupo Clock? Pues Clock fue una iniciativa de tres estudiantes de letras de antiguo de San Sebastián, con grandes inquietudes culturales, con una cierta también desazón ante el panorama literario y cultural guipuzcoano, y que decidieron un buen día organizar una revolución surrealista, que así la llamaron, y convocaron a través de la prensa a poetas y artistas que quisieran participar en ella. O sea, que pusieron una especie de anuncio, ¿o cómo Sí, fue? tal que así. Pusieron un anuncio en la prensa anunciando que iban a hacer la revolución surrealista y que quien quisiera apuntarse simplemente tenía que presentarse en un bar de San Sebastián. ¿Y cuántos se presentaron? Pues a mí me conste ninguno. O sea, que no tuvo nada, ningún eco. No tuvo ningún eco, lo cual evidentemente cumplía las expectativas que ellos se habían propuesto. Pero el grupo se constituyó. El grupo aún así se constituyó efectivamente a lo largo del tiempo con nuevas incorporaciones. La mía fue una de las posteriores y otra gente pues del ambiente cultural, no solamente del País Vasco, sino también de Navarra, de Cataluña, de Madrid, que se fueron incorporando a este proyecto que adquirió posteriormente pues otra dimensión. Y que podemos decir que se constituyó allá por 1978, ¿no? Efectivamente. Y más o menos, ¿qué tipo de gente conformaba este grupo? Pues en este grupo estaban básicamente los motores ideológicos, teóricos y también artísticos, que eran Álvaro Bermejo y Fernando Aramburu. Entonces dos jóvenes bastante ilusos de muchas cosas y muy inquietos, que después a lo largo de los años pues han confirmado que además aquello que despuntaba en ellos como escritores pues efectivamente se ha confirmado. Entonces, hoy por hoy son dos estupendos escritores. Y alrededor de ellos, que estuvieron fueron el alma mater, pues nos fuimos incorporando otra gente que teníamos pues también inquietudes de este tipo, ¿no? En mi caso, pues más que la escritura era sobre todo pues el teatro, el arte dramático, lo que me atrajo a ellos. Había también músicos, hubo pintores. El encuentro con ellos siempre, con los Clock siempre era un poco azaroso, ¿no? Más que exclusivamente una identificación ideológica o teórica en un propósito o un propósito literario, era sobre todo las afinidades personales lo que contaba. Al fin y al cabo pues éramos gente también muy joven y con mucha energía, de modo que en la conformación que hubo en el grupo no fue exactamente solo a través de la teoría, de la propuesta del grupo Clock, sino también es una cosa pues un poco de afinidades selectivas, ¿no? ¿Y cuál era el ambiente que se respiraba en aquella época, ya por 1978? Pues, hombre, en el plano social y político, pues eran unos años, los años que se llaman de la transición, ¿no? Eran unos años, pues, de esperanza, unos años en los que estaba todo bastante por definir, no se sabía lo que iba a surgir, los años venideros. Era una etapa, evidentemente, de transformación, de cambio, clarísimamente, y eso es lo que también daba pasto a que surgieran propuestas como la de Clock, ¿no? Rupturistas, utópicas, idealistas, si se quiere, porque la sociedad estaba en plena mutación, en pleno tránsito, y había un sistema que acababa de morir y otro que todavía no acababa de surgir. A su vez también era un momento pues bastante violento, ¿no? Entonces pues todavía la violencia castigaba de una manera que nos parecería inaudita, ¿no? Y encima pues no sé, sería todavía con una cierta fatalidad, que hoy a Dios gracias la hemos superado. Y en el plano cultural, que es el que a nosotros más nos afectaba, más nos interesaba, pues también había una serie pues de nuestro ámbito cultural de Guipúzcoa, de San Sebastián, pues había una serie de sacerdotes de la cultura que dictaban pues una serie de normas con las que nosotros en concreto pues no estábamos muy de acuerdo, ¿no? Y en cierto modo eso fue lo que nos canalizó nuestra acción, la discusión con nuestros mayores, la muerte del padre de alguna manera, ¿no? Culturalmente hablando. Por lo tanto, ¿qué objetivos perseguía el grupo Clock? Pues era de poner en cuestión la cultura la cultura y el arte de aquel momento, ¿no?
era plantear debates pues que en un momento dado pues nadie planteaba o que estaban cerrados en torno pues a la literatura, en torno a la plástica, el sentido de la cultura para la gente, para la ciudadanía. Era un poco llevar este tipo de debates más allá de las revistas o del mundo académico a la calle misma, ¿no? Y nuestras propuestas pues siempre eran un poco provocadoras, un poco agresivas, precisamente porque nos interesaba suscitar este debate. Las acciones del grupo CLOC, que sin embargo, tal y como apuntaba usted, fueron provocativas, no sé, ¿cuáles destacaría? Hombre, algunas tuvieron cierto eco y pues supongo que habrá gente que lo recuerde, sobre todo la gente que visite la exposición pues con una cierta edad, que tenga más allá de 30 años por lo menos, pues recordará porque tuvieron en su momento, se hablaron de ellas, ¿no? Pues o, por ejemplo, pintar el pin de los vientos como si fuera un pijama, ¿no? Y además reivindicarlo posteriormente, o partirle la nariz a gusto de esa ría en Alderriedes, o sembrar el bulevar de los tierra de esquelas, cosas pues que en algún momento habían querido catalogar de gamberrismo, pero en realidad desde nuestro punto de vista no había ningún afán simplemente de la destrucción o antisocial, sino lo que queríamos era precisamente, pues por ejemplo el caso de los Pineros pues poner en cuestión ese arte aceptado casi unánimemente por las instituciones, ¿no? E incluso por la masa del pueblo, puesto que se considera que lo que las instituciones adoptan como obra perfecta en la escultura debe de serlo, aunque nadie las entienda. ¿Y qué respuesta obtuvieron estas acciones? Por ejemplo, pues nada, lo que hicieron en el peine de los vientos. Bueno, pues una respuesta que, en el sentido de la que nosotros buscábamos, pues tuvo su repercusión, sus debates públicos, salieron a la palestra pues las partes interesadas. En fin, de alguna manera de lo que se trataba era de eso, no era de suscitar esta polémica. ¿No les cayó ninguna multa ni nada de eso? Eran otros tiempos, también eso creo que quien asista a la exposición y especialmente si lee el libro que se ha publicado a propósito del grupo, se dará cuenta que los tiempos han cambiado enormemente, ¿no? En aquel momento, digamos que había una cierta crisis también en cuanto a la aceptación, en cuanto a la tolerancia pública de muchas cosas. Es decir, hoy evidentemente esto supondría esto merecería este tipo de acciones una repulsa sin matices, lo cual no quiere decir que no sean hoy por hoy necesarias o que el debate no siga abierto en muchos de los sentidos. Pero en aquel momento yo creo que había una tolerancia, vivíamos en una sociedad en la que todo estaba cambiando muy rápidamente, en la que no sabíamos exactamente dónde estaba el límite entre la libertad y lo que hay más allá de la libertad, ¿no? De modo que pues nosotros nos aprovechábamos también un poco de eso. La sociedad cambiaba, nosotros cambiábamos a la vez y decíamos pues ¿por qué no tenemos que cambiar también nuestro concepto del arte y de la cultura? Ese era el debate. ¿Los artistas de aquella época qué opinaban de estas acciones llevadas a cabo por los CLOC? Pues no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. La verdad es que esto no lo sé. Nosotros, pues bueno, siempre tuvimos una relación personal muy buena con la mayoría de ellos. En fin, digamos que siempre se ha aceptado en el mundo cultural y artístico pues que tiene que haber afán terribles, ¿no? Y creo que ese fue el papel que nosotros adoptamos y de alguna manera pues se aceptaba. Éramos un poco molestos, pero más allá de ahí no íbamos. De manera que creo que, bueno, se nos ha aceptado. Y bueno, también editaron una revista. ¿Qué contenidos reunía esta revista? Sí, la revista CLOC, Arte y Desarte, reunía pues los escritos de los miembros del grupo y de la gente que se movía un poco en nuestra esfera. Había mucha poesía, puesto que la mayoría de los miembros del grupo eran poetas. Lanzaban también manifiestos no solamente sobre temas culturales o artísticos, sino también sobre la actualidad, sobre los acontecimientos de aquel momento, como la Revolución Sandinista. Y luego se recogían colaboraciones también de gente ajena con la que hacíamos intercambios, con gente, escritores o artistas de otras latitudes, lo cual permitía un cambio muy rico, ¿no? entre los blogs y otras personas del mundillo artístico. Además, concursaron en un importante certamen literario con varios poemas de Pablo Neruda y quedaron en segundo lugar. Pues esa es una de las genialidades a la que nos tuvo acostumbrado Álvaro Bermejo. Álvaro Bermejo es un excelente escritor y es el campeón de los premios literarios. Es un hombre que ha reunido a lo largo de su vida docenas de premios literarios.
Y en aquel momento se le ocurrió esta idea, y al se le dio el mérito, de presentar en un concurso del Ateneo Donostiarra, en cuyo tribunal estaba prácticamente toda la playa de los poetas oficiales de la provincia, presentar pues una colección de poemas de Pablo Neruda, cambiándoles algún adjetivo por aquí y por allá, y a ver qué pasaba. Y efectivamente, pues para mofa y escarnio de los miembros del jurado, pues quedó en segundo lugar. O sea que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, no, efectivamente, y era lo que pretendía Álvaro Bermejo y le salió la jugada extraordinariamente. Hasta tal punto eso fue así que a partir de ese momento, pues cada vez que en San Sebastián o en Guipúzcoa se convocaba un concurso literario, los jurados temblaban, pensando que podía haber algo detrás, ¿no? Pensando que podían venir los Clock, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ¿conocieron algún tipo de censura, por ejemplo, en la revista? No, las censuras que se produjeron en la revista no, porque en la revista también sucede un poco lo mismo que decía antes, ¿no? Los tiempos eran distintos. Hoy por ello no sé si los inspectores de Hacienda permitirían que una revista se vendiera en las librerías sin ningún tipo de copyright, ni de registro, ni de depósito legal. En aquel momento nosotros la vendíamos pues como si tal cosa y no pasaba nada. La censura vinieron en algún caso pues a través de la radio o a través de la prensa, pero eran también muchas veces censuras buscadas. Esto se retroalimentaba de algún modo el grupo a través de este tipo de pequeños escándalos o de pequeñas bullas que alimentaban también un poco el mito de los niños terribles de estos chicos de la cultura que van siempre diciendo lo más impertinente y que lógicamente para mostrarse impertinentes, para mostrarse y para demostrar ante el mundo de que son un poco la mosca cojonera, pues necesitaban también acabar siendo echados o perseguidos de ciertos medios de comunicación, de manera que es que también eso participaba un poco de la mitología de Clock. Por lo tanto, los medios de comunicación, ¿cómo reflejaban las acciones de Clock? ¿Lo silenciaban? Pues no, al contrario. En general es curioso, y eso es otra de las cosas que sorprendería al oyente de hoy si se pusiera a leer la prensa guipuzcoana, el Diario Vasco, La Voz de España fundamentalmente, del año 78-79, y ver cómo noticias como las que nosotros íbamos enviando, que muchas de ellas eran auténticas imposturas, la prensa las recogía con todo lujo de detalles. No porque la prensa fuera entonces más tonta que ahora, sino porque de alguna manera también participaba de este juego que nosotros le planteábamos y le parecía pues que era una forma de animar el cotarro, ¿verdad? Uh-huh. De manera que Clock debió gran parte de su proyección a los medios de comunicación que sin ninguna duda le dieron muchísima cancha. ¿Pero tuvieron algún problemilla que otro con la radio? Sí, en la radio se hizo un par de radionovelas, ¿verdad? Muy divertidas. Una se titulaba Juaristi, la historia de un desgraciado, en un serial radiofónico, y una segunda sobre todo que se titulaba Galaico Trueno, que provocaron la expulsión del grupo de la cadena, pero también, como he dicho antes, pues muchas veces dio gracias para el grupo, fuimos echados, ¿verdad? Dio gracias porque eso pues servía para que se hablara de nosotros y se creara una cierta mitología. Y hay que decir que eso ocurrió aquí mismo, ¿no? En esta emisora. Pues sí, efectivamente. El mérito de todos modos, y desde un punto de vista, y el mérito desde el otro, correspondía en cualquier caso también a Fernando Miquel Ajauri, que fue un profesional de esa casa durante muchísimos años, un hombre muy inquieto, siempre con ideas nuevas, siempre intentando agilizar y dinamizar la cadena, y él fue el que siempre pues un poco se pringó en nuestro nombre, ¿no? Porque nosotros nos íbamos a otra cosa, mariposa, y aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Pero él se quedaba y él tenía que escuchar un poco las reprimendas de sus superiores. De modo que en ese sentido hay que hacer un homenaje a Fernando Miquel Ajauri. Ya ves que ahora por lo menos recordamos con simpatía, ¿no? Lo ocurrido. ¿Y por qué y cuándo se disolvió el grupo Clock? Bueno, pues el grupo se disolvió pues, como todo en la vida, supongo, ¿no? Porque ¿Se hicieron mayores o qué pasó? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, ¿no? Y pues bueno, pues a partir de ciertos momentos se pensó de que esto no tenía más viabilidad. También hubo una dispersión geográfica, suele suceder. Y bueno, hubo quien todavía sigue pensando, hubo quien quería continuar y quien todavía sigue pensando que esto podía haber desembocado en algo, ¿no? Y es probable que sí, pero bueno, es muy difícil también que estas andanzas juveniles tengan prolongación más allá de cierto momento de la vida, ¿no? Al final pues todos queremos ir creando nuestra obra, queremos desarrollarnos personalmente, etcétera, y es muy difícil mantener esta dinámica. El grupo se disolvió allá por 1981, ¿no?
Pues 1900, yo creo que como 80, o sí, como el año 1981. Sí, yo lo abandoné antes, yo para el año 80 ya no estaba, pero sí, yo creo que el grupo prácticamente se puede dar por muerto en el año 81, sí. ¿Y logró algo el grupo Clock? Bueno, su misión tampoco era exactamente lograr nada en concreto, ¿no? Bueno, yo no sé, el tipo juzgará, creo que ahí está también el libro para ver cuál fueron sus expectativas y a dónde, en qué desembocó, ¿no? Yo creo que logró mucho en el sentido, pues que, pues no sé, pues uno ha conseguido tener estupendos amigos ahí dentro, los miembros del grupo, pues todavía hoy por hoy tienen unas buenas relaciones entre ellos, y quieras que no, pues ha servido en el sentido de que ha dado lugar a esta exposición que se da ahora en el Coldo Michelena, que está muy bien, ha dado lugar a un estupendo libro de Juan Manuel Díez de Guereño, que se titula Clock, y que lo publica la editorial Hyperion, y además, esto hay que recordar, una fantástica novela de Fernando Aramburu, uno de los ideólogos del grupo, que se titula Fuegos con Limón, que es una dramatización bastante bromista y bastante divertida de lo que fue aquellos años, aquellas andanzas, y que es una novela que recomiendo vivamente a los lectores. Ha citado la exposición, una exposición que se puede visitar hasta el 18 de marzo. Bueno, ¿qué es exactamente lo que se puede ver en esta exposición sobre los Clock? Bueno, la exposición recoge algunos materiales, ilustraciones, recortes de periódicos, fotografías, etcétera, básicamente. Creo que da una imagen, pues está bien para lo que es, está bien, no digo que, creo que se ha hecho un esfuerzo bastante interesante. Ahora, me parece que para entender cabalmente lo que es el fenómeno y poder juzgar lo que supone esa exposición y sus materiales, yo recomendaría que la gente leyera el libro, ¿no? Leyera el libro de Díez de Guereño, porque creo que es la forma de entender y no hacerse una idea un poco superficial o pensar que bueno, pues esto podría haber sido igual una simple guantanada, no, sino que realmente va a salir un soporte, pues un soporte cultural y había un interés verdadero de plantear un debate que la sociedad en aquel momento pues pensábamos nosotros que lo necesitaba. Hay que recordar que esta exposición se puede visitar en Coldo Michelena de San Sebastián. Y bueno, ¿qué es de los miembros de Clock? Años más tarde, ¿cómo ven aquel movimiento? Bueno, pues yo no sé cómo lo verán los demás. Sí. Yo creo que, no sé, yo personalmente la lectura que hago es que lamento sobre todo que ahora no exista nada parecido. Desde luego yo, si ahora hubiera algo parecido a Clock, yo no participaría evidentemente, porque ni por edad, ni por generación, ni por un interés personal estaría en ello. Pero reconozco que la gente joven actual, pues la gente que ahora está en el mundo de la cultura, pues no sé, está como un poco adocenada, ¿no? Y se está empezando a dar por bueno demasiadas cosas. Y creo que hace falta aguijonear un poco y empezar a discutir cosas pues que son materia de discusión y que forman parte también de la inquietud natural que a mi juicio debe acompañar a la gente que nos dedicamos a las letras y a las artes. Pues quién sabe, tal vez surja otra vez un grupo llamado Clock. Pues a ver. Nada más, Juan Aguirre Sondo, muchas gracias por acompañarnos en estos últimos minutos